Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal Sentido No Tan Común. Hoy vamos a reseñar Cataclismo, batalla cultural desde el frente familiar. Hoy tengo el agrado, la fortuna, la bendición de poder realizar una pequeña pero sustanciosa reseña del último libro de mi amigo Jorge Aguiñaga, que lleva por título Cataclismo, batalla cultural desde el frente familiar. Jorge Aguiñaga es, aparte de lo más importante que es ser padre de familia, es socioantropólogo, conferencista, escritor, pastor cristiano, laborando por más de 16 años de liderazgo juvenil en su congregación Martín Carrera. El libro tiene un estilo de ensayo, por supuesto, socioantropológico, pero lo significante, el plus, son los aspectos bíblicos cristianos que van marcando los temas y las ideas que Jorge vierte, con la finalidad del enriquecimiento de conciencia y educación conductual que desarrolla y plasma con gran claridad en su obra. El libro se divide en 7 capítulos. 1. De la desmantelación familiar a la liberación sexual. 2. Progresismos y supremacismos. 3. La generación desconectada. 4. El virus ideológico. 5. La batalla comienza. 6. Padres tibios. Y 7. La vacuna cultural. Antes de entrar a los capítulos, el libro tiene previamente unas secciones. La sección de recomendaciones, en la cual no aparecí por olvidadizo, ya que Jorge me había hecho el honor, el agrado, la deferencia de enviarme el borrador del libro y me pidió un comentario acerca del mismo, obviamente para aparecer en la obra, en la sección de recomendaciones, cosa que se me olvidó y ofrezco disculpas desde aquí, Jorge. Así también contiene la sección de prólogo e introducción. En las recomendaciones me llama la atención en particular la recomendación hecha por Ana María Luna, coordinadora ex LGTB México, el cual es un ministerio cristiano que, por medio de la fe y la religión, buscan y restablecen su correcta sexualidad. Dice esta persona que este libro debe ser leído en familia para advertirnos de las falacias impuestas como ideologías que pretenden deconstruir, que es un eufemismo para no decir destruir, las bases sociales como lo es la familia y las históricas, que son las que moldean nuestra identidad cultural. Nos dice que este libro también es una herramienta porque da soluciones para no guardar silencio, así como enseñar a los niños y jóvenes para no ser atraídos y seducidos por tantas mentiras que solo destruirán su vida, y que hay algo, digno de reconocer a las personas, padres e hijos de familias de bien que buscan y están interesados en este tipo de temas. Hay que tener mucha valentía para aceptar el error, la automentira y cambiar todo un estilo de pensamiento y de vida que moldeaba no solo su sexualidad de mala manera, sino la totalidad de su identidad para vivir ahora en la verdad, la realidad, acorde a la correcta naturaleza de nuestra existencia. La parte del prólogo fue realizada por el profesor intelectual y filósofo de origen peruano Miklos Lukács de Pereni, especializado en filosofía conservadurista y tecnopolítica, a quien obviamente tenemos reseñado en este canal su libro llamado Neoentes. Por aquí te dejo al final la liga hacia el video para que lo veas. Está buenísimo. Miklos hace una breve sintética descripción global de los alcances y fines del libro. Sobre todo enfatiza que lo expresado en este libro se puede estructurar en la realidad, en los hechos concretos, como herramienta para el combate de políticas públicas ideológicamente adoctrinantes y sus correspondientes paquetes legislativos impuestos por todo Hispanoamérica por organismos supranacionales, gobiernos, ONGs, universidades y otras organizaciones corrompidas por la mentira y las ambiciones de sus interesados operarios. La introducción me encantó por lo inspiradora que es. Fue realizada por el licenciado Aarón Lara, director general de la Asociación Civil Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. Me permito leerles unos párrafos que me parecen medulares. Y dice así: la ideología de género es, sin duda, el plan ideológico más ambicioso en la historia de la humanidad. A través de este sistema se ha producido la más compleja red de pensamiento jamás antes vista y que produce de manera interminable conceptos que desnaturalizan la concepción de la identidad de las personas, de sus derechos, iniciando por el derecho a vivir, el significado del matrimonio, de la familia, de la responsabilidad social, el acceso a la justicia, el derecho a creer, a decidir en base a convicciones éticas y así hasta el infinito. Esta intrincada red desafía la ciencia de manera inaudita, la secuestra, la somete y la anula.
Lo mismo hace con el Estado de Derecho y ha creado una increíble estructura usando la organización de instituciones multilaterales para establecer una agenda global, estableciendo su propio lenguaje, ideando sus propios conceptos que impone, incluso de manera judicial, a las naciones. En un tiempo récord, la ideología de género ha pasado del rechazo social a la aceptación universal, y no hay campo del comportamiento humano que le sea ajeno. Ha logrado la revolución cultural más asombrosa de la historia, al tiempo de ser la más nociva y destructiva del espíritu humano. Vamos perdiendo porque ellos tienen un control casi absoluto sobre la cultura y los medios de comunicación. Es más, ellos son los que crean cultura a nivel mundial y la difunden en todas las plataformas de difusión global. Y por muchas otras razones que sobra enumerar, esta terrible guerra la vamos perdiendo. Pero lo realmente importante, lo relevante es que esta guerra que ahora vamos perdiendo, la podemos ganar. En verdad empaticé con el ahínco y el uso magistral de las palabras para expresarse, no solo intelectualmente, sino emocionalmente reflexivas, es decir, en su conjunto brindó un mensaje totalmente espiritual a las conciencias despiertas, un aliento para enfrentar valientemente esta guerra, esta batalla cultural. Te recomiendo el libro y esta parte. Empezamos por los capítulos. El capítulo 1, denominado De la desmantelación familiar a la liberación sexual. Empieza el capítulo con una frase de Chesterton. Chesterton fue un escritor, filósofo y periodista de religión católica de inicios del siglo pasado, prolífico con su pluma, destacando en todos los géneros literarios. Es considerado uno de los grandes escritores de la literatura inglesa. En uno de sus libros de apologética cristiana, o para mí, filosofía política cristiana, llamado Ortodoxia, que es la creencia correcta y verdadera de una doctrina, piensa que ella, o sea, la ortodoxia, es la única garantía posible de la libertad, la innovación, del adelanto. A esta conclusión llega tras divagar por todas las teorías en boga en su época, principalmente la existencialista y la materialista. Así también, después de sufrir, así como Tolstoy, una transformación espiritual tras una profunda crisis existencial. Precisamente el desarrollo de su teoría de la cerca o ley de Chesterton relacionado al tema que nos ocupa de este libro trata de una regla empírica sencilla que sugiere que nunca se debe destruir una cerca, cambiar una regla o eliminar una tradición hasta que se comprenda por qué está allí en primer lugar. Este principio supone que las cercas tienen un propósito, se planificaron cuidadosamente y cuesta tiempo y dinero erigirlas. Así como pienso que los valores morales, las costumbres derivadas de ellos como derechos consuetudinarios plasmados en nuestros marcos normativos como leyes, articulan y permiten entre la libertad y la responsabilidad que los ciudadanos se desarrollen en una cultura identitaria y homogénea por ser compartida, pero sin menoscabar la individualidad de pensamiento que debe enriquecer la pluralidad de opiniones y acciones en una buena democracia. La frase de Chesterton que inicia el libro en este caso es: quienes hablan en contra de la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen. Y muchos se preguntarán, ¿y cómo puede ser que alguien esté en contra de la familia si se supone que todos venimos de un núcleo familiar? Pues precisamente eso. Si bien, como sabemos, no hay ideología progresista sin estatismo, también a su vez puedo decir, en un entramado más profundo en el plano psicológico, es que no hay ideología sin resentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de las personas cooptadas por estas ideologías de moda como el feminismo, la ideología de género y las demás variantes y adjuntas en el pack wokista son personas con un gran problema de resentimiento venidos de un dolor profundo que los aqueja, y esto se debe en gran medida a que muchos vienen de entornos de vida y familiares difíciles, de una familia donde no hubo cuidado, atención, amor, de padres ausentes, de figuras que si bien pudieron estar presentes económicamente y de manera complaciente, no estuvieron para brindar autoridad, guía, protección, tiempo de calidad y muchas otras cosas que pueden brindar un entorno familiar sano, de padres sanos psicoafectivamente. Y que definitivamente esas personas, ante tanto dolor albergado, no han tenido ni desarrollado el grado de conciencia, profundidad espiritual, inteligencia para comprender sus experiencias y la valentía para romper el ciclo. Otros más sufrieron el abandono de sus núcleos familiares,
padres inmaduros, irresponsables, sin ideales, separados, y los dramas y conflictos en los que fueron los hijos la carne de cañón, los verdaderamente afectados en las disputas de poder y egoísmo entre sus padres. Algunos más de plano no tuvieron una familia y que sufrieron demasiado su soledad, su desasosiego. Otros, aún peor, sufrieron violencia, abusos de todo tipo desde donde se supone solo debía haber amor y protección. Todo ello afecta a un ser humano, a un niño en su formación como adolescente y adulto. Todo ello cuando no se trabaja, cuando no se enfrenta, cuando no hay terapia, sanación, y no la hay si aún más dejamos fuera o nunca tuvimos a Dios como primer padre en nuestra vida. Todo ello va corroyendo el espíritu humano, relega el amor que construye y usurpa el odio que todo destruye. Y su manifestación material es esta política del resentimiento, del revanchismo, de la imposición, de la cancelación y la censura, de la coerción. Hay que entender eso, que estas personas buscan destruir eso que no tuvieron la oportunidad, la dicha, la fortuna, la bendición de haber disfrutado de una manera sana, correcta y beneficiosa. Y en su lógica dolorosa y resentida no quieren que la sociedad tenga familias porque ellos no la tuvieron. Es decir, no tuvieron una experiencia amorosa y enriquecedora y por eso buscan destruir aquello que no disfrutaron y los ha marcado para siempre de manera negativa. Para mí, eso evoca la frase de Chesterton: quienes hablan en contra de la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Ojo, que en este entramado entran tanto los ideólogos como los activistas y personas que se identifican por padecer el mismo sufrimiento interno, así como el resto de la sociedad, sensibles, bien intencionados, que acepta, adopta y reproduce este tipo de discurso por sentirse identificados en sus carencias psicoafectivas y la manera que deciden, en este caso negativamente en perjuicio de la sociedad, destruir, como ya dijimos, eso que no tuvieron. No entraremos más a profundidad a ello. Creo que fui demasiado claro y preciso. Ahora sí, nos vamos al tema. Arranca Jorge diciéndonos que la ideología de género o política de género es una estrategia de desinformación utilizada desde las redes sociales y replicada en los medios de comunicación hegemónicos. Es un sistema de pensamiento anticientífico que reinterpreta la sexualidad y sus roles biológicos naturales como un constructo social que se puede modificar a gusto del cliente o del alineado en turno, ¿no? De que se trate, llamado género. Y este género, venido del deseo y la imaginación personal, es decir, de la autopercepción de quien padece de este parasitamiento ideológico, abre las posibilidades de configurar su vida imaginaria, paralela, alternativa a la realidad, siendo que ya hay más de 150 géneros hasta el momento entre los amantes de la automentira, de esas generaciones progresistas posmodernas, incautos, entusiastas de la posverdad, o sea, del deseo, del autoengaño y la mentira. Por supuesto, como ya dijimos, estos absurdos solo pueden ser impuestos coercitivamente desde el Estado. Sin estatismo no hay ideología. Sin políticos ignorantes e inescrupulosos apoyando estas iniciativas que insultan el intelecto y el sentido común y que con eufemismos como diversidad, igualdad, inclusión se busca no solo reprimir, sino suprimir la verdad y las realidades que la ciencia respalda como ciertas respecto de nuestra articulación y desarrollo social cultural venido desde nuestra biología. En concordancia con esto, nos dice Aguiñaga que el punto no es quitar derechos a esas minorías, al contrario, se le brindan privilegios que todos vemos ya, que van más allá de la igualdad, sino que encima quieren obligar y generalizar en las mayorías este estilo de vida. Y por más absurdo que parezca, se utiliza al Estado y a sus instituciones educativas para que sean de manera obligatoria en los planes de estudio de la enseñanza pública, enseñadas y adoptadas por nuestra niñez, por nuestras inocentes pequeñas generaciones. Nos dice el autor que la ideología de género es una de las estrategias políticas culturales que tiene que ver con la imposición de un orden mundial y no es conspiración. La conspiración así la han indicado estratégicamente los medios de comunicación para influir en las personas inconscientes de los devenires históricos, a todo aquello que por ignorancia y soberbia egocéntrica humana no conciben que puedan ser utilizados e instrumentalizados con su complacencia y voluntad como un borrego más
como todos nosotros dentro de una granja humana llamada planeta Tierra, y quienes tienen todo el poder político y económico global concerten un plan transgeneracional e intergeneracional, puesto que esto lleva décadas de camino y evolución, un plan a nivel mundial de dominio. La imposición de ellas en los países obedece en el fondo al desarrollo y acción de políticas eugenésicas de disminución y control de la población a nivel mundial. Su idea es destruir la estructura social tradicional occidental que está revestida de grandes arraigos familiares, religiosos, cristianos y o católicos que estructuran nuestros valores morales en esta cultura judio-cristiana en la que se han desenvuelto nuestras sociedades a lo largo de siglos. Nos dice Jorge que para entender el caos en el que nos encontramos debemos partir por la célula madre de toda sociedad, la familia. La familia es una de las 5 instituciones sociales que articulan la vida en el mundo. Es la más importante entre todas las otras, como son el sistema educativo, la religión, el sistema económico y de gobierno. Pero a diferencia de ellas, la familia no es un constructo artificial venido de la entelequia para dar estructura y orden. La familia es el desarrollo y manifestación de nuestro origen y evolución biológica como los animales inteligentes y sociales que somos, en la unión natural de hombres y mujeres, en la reproducción y desarrollo de la población. Así también, intrínsecamente, se crearon las demás instituciones artificiales que, como ya dijimos, dan estructura a nuestras sociedades. La familia tradicional nunca se ha presentado como perfecta, sin embargo, siempre ha sido perfectible. Tener problemas no es sinónimo o indicador que el modelo natural sea el peor, y por ello hay que crear otro u otros según mejores. De hecho, la familia tradicional heterosexual, es decir, de la unión de hombre y mujer, aún imperfecta, es el modelo que da mayor estabilidad a los individuos que la conforman, brindando la seguridad, cuidado y el afecto necesario en su estructura natural para que se desarrollen plenamente. El modelo natural que ha funcionado por miles de años. Entonces, ¿qué necesidad de desarmar y romper algo que no está roto, que funciona? De hecho, para los griegos y romanos la consideraban, como ya Jorge nos dijo, la célula básica de la sociedad para el desarrollo de sociedades. Y mira que los griegos no son cualquier hijo de vecino como tú y como yo, ¿eh? Su vasta cultura y conocimiento de lo que hablaban los hace ser los pensadores clásicos por excelencia, perennes de la historia del mundo. Por parte del cristianismo, los evangelios le dan al matrimonio un peso sacramental, o sea, sagrado, pasando de ser una institución natural a ser divina. Es decir, las parejas en matrimonio e hijos son una bendición para las religiones judeocristianas. Es obvio y evidente que se han creado prejuicios y estigmas infundados y artificiales para desacreditar y darle una imagen retrógrada, poco inclusiva a este modelo natural y milenario a quien le debemos el desarrollo de nuestras sociedades en por lo menos 5.000 años. Contrasensu, con el darwinismo evolutivo se busca que la familia también presente en esa lógica de desarrollo un proceso evolutivo, es decir, que ya no se vea a la familia como un constructo inamovible, sino que presentará cambios como la manifestación correcta del desarrollo de su supuesta evolución natural. Apertura a nuevos modelos familiares entonces, como el modelo homoparental que se ha buscado y logrado imponer artificialmente a las ciudadanías de nuestros países por medio de las políticas de ideología de género. Pero, ¿cómo, de dónde parten, quién y cómo se dio, cuáles son los fundamentos ideológicos o el entramado filosófico que da origen y estructura a este pseudo-idealismo, materialismo histórico, dialéctico que ya vemos, valga la redundancia, materializado en la realidad? El socioantropólogo autor de este libro nos dice que la idea de abolición de la familia viene desde los filósofos Karl Marx y Friedrich Engels, vaca sagrada de todo aquel puber eternus, diría Carl Jung, utópico amante del socialismo, que, aún desconociendo por falta de ejercicio literal cultural, sus manifestaciones extremas históricas como el nacionalismo, el fascismo, el comunismo, tiene como base de acción material política la imposición de totalitarismos de izquierda, apoyados de herramientas político-culturales como son las ideologías progresistas. Para el marxismo cultural, acabar con la familia tradicional heterosexual, o sea, burguesa y capitalista, que ellos así concebían en su tiempo, jugará un papel crucial y definitorio. Y es que para el marxismo, toda interpretación, explicación y solución de la realidad y sus problemas sociales deberá ser llevada a cabo por medio de una lucha de clases.
Y como en el constructo y estructura de la familia hay jerarquías naturales, el marxismo las interpreta como una dominación y una replicación en el ámbito de lo social de la lucha de clases por el poder y dominio por el medio del capital. Siendo el hombre el burgués en su simbología capitalista y la madre representará a la obrera, o sea, el proletariado. Entonces, en esa lógica reinterpretativa, las familias son el canal de reproducción y amplificación del modelo capitalista, en donde los ricos transferirán o heredarán a su descendencia sus riquezas, con ello multiplicando y reproduciendo y perpetuando más aún la desigualdad de clases. ¡Qué tristeza! Por supuesto que el marxismo como teoría siempre ha sido una visión, ideología y dogmatismo político propio de la izquierda, llevado a la acción en su uso retórico, discursivo, populista, es decir, reduccionista. Siempre acompañado de su buena dosis de evidencia objetiva, real, histórica, con un desenlace fatal o un fracaso histórico en las épocas y países donde se postre a gobernar, como ya dijimos, evidente y documentado hasta la presente, de sus perpetuos fracasos en su planteamiento y solución de los problemas sociales. Ok, ya. De cierta manera entendemos a grandes rasgos el marxismo como teoría política. Pero, ¿cómo se une, se vincula o se mimetiza con la cultura para empezar a ser un agente de cambio en la idiosincrasia o conciencia social como desarrollo, avance, evolución cultural y progreso de las sociedades? Al notar que la clase obrera, en vez de verse perjudicada por el capitalismo, mejora sustancialmente su calidad de vida y deja de ser relevante la teoría del amo y el esclavo de Hegel, de donde Marx retoma como base y funda su teoría socialista de la lucha de clases entre el proletariado y los burgueses. Este marxismo posmoderno, al haber perdido lo que se pensaba en ese tiempo era la última gran batalla político-ideológica, y por lo cual Francis Fukuyama tituló en ese tiempo un libro llamado El fin de la historia, debido al fracaso de los grandes regímenes autoritarios del siglo XX, el fascismo y el comunismo, por el triunfo de la democracia liberal. El socialismo en su vertiente final extrema comunismo, en contra del capitalismo en la Guerra Fría que, con la caída del muro de Berlín en 1989, los ideólogos del neomarxismo, específicamente los de la Escuela de Frankfurt, con Cristian Rodrigo Iturralde, tiene un libro de eso, ya llevaban unas 4 décadas atrás de ese suceso final, reconfigurando la izquierda en su búsqueda de encontrar nuevas víctimas del sistema imperante. O sea, antes de que explotara eso, ya ellos llevaban 4 décadas atrás reconfigurando nuevas víctimas. Jorge nos dice que esta lucha progresista se centrará en temas sentimentales, étnicos, ecológicos, sexuales y, por supuesto, su exacerbación por medio de los supremacismos políticos como los que le has dado o se le han dado al feminismo y a la ideología de género. Aquí es donde entran en escena como rockstar. Sí, porque en ese tiempo realmente en la sociedad lo era. Porque aún había un gusto y atención por la buena cultura y la generación e intercambio y debate de ideas, por lo que los filósofos franceses estructuralistas y existencialistas muy de moda en los 70s y 80s, como Derrida, Deleuze, Guattari, Foucault, Sartre, y en este caso la mujer de este último, o sea de Sartre, la filósofa existencialista, después vaca sagrada, paladina de las injusticias de género, Simone de Beauvoir, quien retomará los planteamientos marxistas para plantear la liberación de la mujer, la cual era oprimida social, matrimonial y familiarmente por, y como dicen las feministas, cosa que sinceramente se escucha muy estúpido decirlo, imagínense realmente pensarlo y tratar de llevarlo a un debate, en apariencia, porque nunca lo será, serio de ideas, heteropatriarcado. Uy. Si bien el feminismo de la primera ola se trataba de la reivindicación e igualdad de los derechos de la mujer ante el hombre, cosa que veo más que correcta en todo sentido, en esta segunda ola retomará, como ya dijimos, los alcances filosóficos de Doña Simón, reconfigurando el marxismo al feminismo. Será, como ya lo hemos dilucidado hace unos momentos, ya no una lucha por la igualdad, sino una lucha de sexos, donde el hombre será el opresor burgués y la mujer la oprimida proletaria, en clave socialista, ¿no? Hay que tomar en cuenta que tanto el materialismo dialéctico del socialismo de la lucha de clases, así como el marxismo cultural venido de la Escuela de Frankfurt, para insertar este tipo de ideología de manera subjetiva por medio del desarrollo mediático de la cultura popular
y sus tendencias de moda lo que buscan deliberadamente es la destrucción de la superestructura, como las llamaba Marx, la superestructura familiar y matrimonial heterosexual que en teoría, para los ideólogos marxistas, contribuyen, como ya dijimos, a reproducir el sistema capitalista. Chequen hasta dónde llega el grado de daño psicológico, de locura de esta gente, muy brillante sin duda, pero bien tronadito de la cabeza. Por ello, la inteligencia sin sanidad mental y espiritual puede ser, y lo ha demostrado a lo largo de la historia, y en estos momentos, aún peor, un arma más de destrucción masiva. Por tanto, dice en este libro que en ese hilo conductor de la segunda ola que tiene que ver con la guerra de sexos, la tercera ola se tratará de la lucha por la liberación sexual. Ya no es guerra entre sexos, sino ahora liberación sexual, donde se le dará impulso político al colectivo LGTBQ+, por medio del apoyo del feminismo. Y esto empezará en la década de los 60s y 70s, en la generación de baby boomer, como le llaman, los movimientos estudiantiles, los hippies, la guerra de Vietnam, los derechos civiles de los afroamericanos, afrodescendientes, es decir, en la época del Peace and Love, lema que abanderó el recrudecimiento del sexo, las drogas y el alcohol, desembocando en generaciones con grandes problemas de identidad, promiscuidad, adicciones y el inicio del gran fenómeno socioantropológico o sociopsicológico de nuestro tiempo, irresponsabilidad paternal. En resumen, la liberación sexual, que es la base ideológica de donde parte el neomarxismo cultural progresista, porque pues ya no hay lucha de clases de proletariado con burgueses, sino ahora es de oprimidos, toma como baluarte política el sexo. Entonces, se reconfiguran lemas en slogan feministas de la segunda ola como lo personal es político para convertirse en la tercera ola, lo sexual es político. Todo en nombre de una supuesta libertad que en realidad está carente y es necesaria en estas generaciones posmodernas, en esta pseudo libertad que se les ha vendido por medio de la cultura mediática instrumentalizada por la política, con el objetivo de ser implementadas como medidas eugenésicas normalizadas como nueva y progresista cultura, conciencia cultural social, wokismo, para la disminución de la población mundial. Todas ellas venidas desde organismos supranacionales como la ONU, que, con el fracaso inminente de su Agenda 2030, ahora pretenden otro intentón con una nueva agenda llamada 2045. Ya hablaremos de eso más adelante. De todas esas revoluciones se intenta, y de hecho se logra, dar una sensación de libertad plena a nuestra sociedad posmoderna, pero es solo eso, una sensación, una reminiscencia, pero que objetivamente no lo es, ya que toda libertad debe y va aparejada en igualdad de proporción de responsabilidad en las consecuencias de sus actos. Al respecto de esto se dice en el libro que la raza humana, al querer ser igual a Dios y con ello desplazarlo del centro de su vida y sus acciones, rompe el trato histórico judio-cristiano que a través de siglos se había hecho con él, pensando que de esta manera obtendrán libertad de conciencia y acción, pues de esta forma nulifican el rendirle cuentas al Creador. Esta es básicamente la columna ideológica vertebral de la emancipación ideológica revolucionaria que reviste todos esos movimientos políticos y culturales desde el modernismo y la revolución industrial. Este desplazamiento del judeocristianismo en la esfera social cultural profundizado en la psiquis colectiva ha reformado, reconfigurado los intereses personales de un ser humano ignorante, corrupto, falso, egoísta, desleal, quien, movido por conveniencias, deseos y mentiras, llevará a cabo esas luchas, la cual no es libertad, sino una pseudo-liberación, es decir, se convierten en una herramienta de un nuevo modelo de dominación sin grilletes ni cadenas. Es un neoesclavismo tecnológico mental mundial. La pseudo-liberación es una falsa sensación de libertad diseñada sociopolítica y culturalmente para las personas inconscientes, inmaduras, vacías mental, intelectual y espiritualmente, que desean vivir una vida de deseo y placer superficial sin que nada ni nadie los limite, en apariencia, pero que subyacentemente lleva implícita una manipulación para fines no que ellos desconocen, sino que se rehúsan a ver, porque es preferible el autoengaño que una verdad que por su debilidad humana no están preparados para sacarle provecho en sus fines libertadores, transformadores y beneficiosos que lleva a aceptar y valorar la verdad.
Todo esto, nos dice Jorge, tiene como fin la autodestrucción del ser humano por medio de una careta de inclusión, tolerancia y amor, pero que día a día avanza en una perversión y depravación que con sus tentáculos hiera a todo mundo, pero en especial busca dañar irremediablemente a nuestra niñez y juventudes. Ellos son los que ya están ahora pagando tales consecuencias. Al ser humano se le está enseñando por todos lados, medios, redes sociales y en la cultura popular y, absurdamente, desde nuestros sistemas educativos públicos, estas pseudoliberaciones para hacerlos vivir esclavizados por sus deseos y pasiones más oscuras. Y en esta batalla espiritual entre el bien y el mal y sus representantes ontológicos, la verdad y la mentira, en esta pulsada donde la liberación sexual como herramienta ideológica ha servido de brazo dominador, ya ha soltado varios apretones demasiado duros, como que los hechos científicos biológicos están siendo eliminados, que no somos lo que nuestros cuerpos representan, que existe una separación entre el sexo y el género, que los cuerpos son una limitación para la realización verdadera, lo que tiene que ver con el transhumanismo que dice Miklos Lucas en su libro Neoentes, que hoy en día tiene más valor un animal que una persona. Todo esto tiene raíces historiofilosóficas, determinantes para llegar a estos absurdos y mentiras interpuestas desde el estatismo totalitarista. Esto viene en parte a través de pensamientos secularistas a través de la historia, específicamente en la Ilustración y el naciente protestantismo calvinista como último desarrollo del capitalismo en el norte de Europa, gestando ideas materialistas y hedonistas como la corriente filosófica conocida como utilitarismo, el cual deviene en la actualidad a resonar ahora como en su practicidad en este pensamiento relativista, a este relativismo mediático social que vemos manifestado como esta falsa idea de libertad de conciencia donde cada quien construye su verdad. Y ahora explico el porqué. El utilitarismo posiciona la promoción del máximo placer y o deseo y la máxima ausencia del dolor y o sufrimiento como metas superiores del bienestar humano. Por lo tanto, es una perspectiva que aborda la moralidad de toda acción en función de sus consecuencias, siendo parte de una rama de la ética normativa denominada consecuencialismo. Para Jeremy Bentham, conceptos como bueno o correcto es todo aquello relacionado directamente con el placer y los medios que nos permiten lograrlo, mientras evitamos o minimizamos el dolor. Entonces, a partir de este postulado sostiene que las valoraciones bueno o malo, correcto o incorrecto, solo tienen significado si son utilizados en concordancia con el principio utilitarista que busca aumentar la plusvalía neta del placer sobre el dolor. Podemos darnos cuenta con esto que el utilitarismo es una doctrina hedonista. Así también dilucidamos su carácter actual de pensamiento y discurso social relativista, donde cada quien tiene su juicio de verdad y correcto dependiendo su interés, como el de cada quien tiene su verdad. Vemos en esto, y aquí está el meollo del asunto, que para el utilitarista las acciones no son buenas ni malas, ni obligatorias, ni dependen de dictados divinos, sino son deseables en función del beneficio o placer que nos brinde. En clave maquiavélica, el fin justifica los medios, por lo que estas ideologías progresistas que viene criticando Jorge Aguiñaga en su libro son 100% utilitaristas. Desde principios del siglo XX, Estados Unidos entró en decadencia moral. La sociedad empezó a promover la sexualidad como una necesidad pública, lo que fue devastador a través de las generaciones subsiguientes. Entre la lucha de los sexos, donde se empezó a culpar y criminalizar al hombre, al biológico, claro está, no al venido de la fantasía del género como fue implementado con la reveladora y peligrosa frase de la vaca sagrada del feminismo radical, doña Simone de Beauvoir, que dijo: no se nace mujer, se llega a serlo, que ha hecho un eco infinito y perpetuo desde su concepción hasta la presente en la comunidad de la banderita secuestrada de los colores del arco iris diverso. Llegamos así hasta los 90s con la desmantelación del matrimonio natural con los nuevos modelos familiares, la deconstrucción, palabrita talismán eufemística que metieron para todo y que no quiere decir más que
destrucción, como ya dijimos, la destrucción del varón con las nuevas masculinidades y la ignominiosa bandera que más ondea el feminismo radical, la legalización del aborto. Y lo más grave de estas ideologías progresistas venidas de la cultura del hedonismo, del utilitarismo, del relativismo en su afán de liberación femenina y sexual diversa, con su libro La dialéctica del sexo de 1970, la pensadora Shulamit Firestone se busca la entrada y normalización del incest y la pedo como algo natural y característica de una sociedad progresista y liberada. Dense cuenta cómo desde qué tiempo están permeando la sociedad con estas ideas. Es decir, esta gente está realmente enferma y son criminales sus objetivos. Por eso apuntan, su objetivo es insertar, pervertir la mente inocente de los pequeñitos con todas estas ideologías enfermizas, es decir, desde la educación de los niños. Por eso es que ves fotos y videos de drag queen en kinder y colegios leyendo cuentitos infantiles. Esa gente, como ya dije, enferma, repito, y los gobiernos no solo lo permiten, lo consienten y lo apoyan. Neta, estamos bien pinche mal y no estamos haciendo nada el grueso social. El grueso social estamos en la pendeja adictos, viendo estupideces, Jerimois, la Carelli, el Venenito, Casa de los Famosos y puras estupideces. Viendo contenido basura de TikTok, influencers estúpidos y amorales e idioteces como ya dijimos, mientras hacen esto desde los congresos del Estado con nuestros hijos. Capítulo 2. Progresismo y supremacismos. Nos dice Jorge que querer avanzar, superarse y tener un futuro mejor son pensamientos que todo ser humano tiene al visualizar su porvenir. Es comprensible, legítimo, pero ¿a costa de qué? Esta idea actual de progresismo puede ser engañosa, por lo que hay que aclararla. El progresismo se enmarca en la animosidad de la modernidad, que se basa a su vez en libertad de pensamiento, elección y acción, como ideales del capitalismo en su espíritu liberal, tal cual lo plantea Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, quien dice que existe una correlación entre la reforma protestante y el modelo capitalista. Él se cuestiona por qué los países protestantes de su tiempo comienzan a tener mayor capital que los países católicos. Esto es, a grandes rasgos, porque aparte del ahorro, la honestidad y la disciplina como valores éticos católicos, el protestantismo concibió al trabajo y la acumulación de riquezas como signo fehaciente de la bendición dada por Dios. Por eso el protestantismo es concatenado y conforma holísticamente con el nacimiento del modernismo y el capitalismo, una nueva idea, visión y manera de actuar el mundo. Al ser la modernidad, la ilustración, la época donde la racionalidad y la experimentación científica como métodos de conocimiento florecieron de manera exponencial para dar paso al antropocentrismo, siendo ahora el hombre el centro de todo y la religión o Dios deja de ser la columna vertebral de su vida y actuar, es decir, la religión y Dios se convierten en algo complementario, mas ya no es el sentido principal y regidor en la vida. Este humanismo permitirá el acceso al progresismo, en donde la ilusión de progreso llevará a la humanidad a una supuesta liberación, que solo serán las nuevas cadenas económicas, políticas, mediáticas, sociales y ahora tecnológicas de control y manipulación a escala mundial, las nuevas formas de este esclavismo. A diferencia de la concepción ideológica anterior, devenida como progresismo, no debemos olvidar y comprender que el cristianismo parte de una visión teísta y creacionista, de un teocentrismo donde Dios es el centro de todo y es Dios quien lo crea todo, incluso por supuesto al ser humano. Por otra parte, para el humanismo, como precursora del progresismo, Dios no es relevante, es decir, ha dejado de ser importante en muchos casos, inexistente, tal como Nietzsche lo señaló en sus libros La Gaya Ciencia y Así habló Zaratustra. Dios ha muerto, refiriéndose a la muerte de los valores occidentales judeocristianos en la sociedad moderna, decidida a progresar, pero que a ese progreso artificial representa en realidad paradójicamente el retroceso, la involución humana por la desorientación,
pérdida, extravío de los valores humanos esenciales, fundamentales, los principios morales absolutos que mantenían estructura y orden en la sociedad occidental. Y este progresismo como una supuesta evolución humana en su superioridad moral abre la puerta a todo un conjunto de ideologías que se consideran superiores a las demás, es decir, en contra de las conservaduristas de antaño, aludiendo a la tolerancia, inclusión y al desarrollo del ser humano. Estos supremacismos socialistas serán regularmente de tipo racial, sexual o nacional, nos dice el autor del libro. A grandes rasgos nos dice Jorge Aguiñaga que estos supremacismos tienen como objetivo y fin devorar las estructuras, instituciones e ideologías que representan las columnas de Occidente, la cristiandad, la patria, la libertad de expresión, los derechos humanos, es decir, los verdaderos derechos humanos, no los caprichos totalitaristas humanos que han tergiversado como legítimos. De esta manera encontraremos diversos tipos de supremacismos, como el supremacismo negro, el homosexual, feminista, ecologista, etc., los cuales pretenden imponer los nuevos valores morales, éticos y sociales y que, por medio de una agenda globalista, como ya lo hemos dicho, venida de organismos supranacionales adoptadas y o impuestas a nuestros países, garantiza que no habrá lugar donde no se dé estratégicamente estas supuestas luchas de liberación. Y aquí se darán mediática y políticamente en su repercusión cultural una serie de palabras talismán para ir permeando en la falsa conciencia social este tipo de conflicto, que implícitamente señala al culpable o soluciona en su idea el problema, tales como deconstrucción, derecho a la salud reproductiva, es decir, aborto, brecha salarial, género, diversidad, inclusión, etc. Y la más estúpida de todas, que como ya dijimos en su uso tira abajo todo atisbo de conciencia, intelectualidad y debate serio de quien la ostenta, no solo en su uso, sino como un abuso, patriarcado. Neta, nunca pensé que en su pronunciación una palabra colmara tanta idiotez que me da hasta pena ajena decirle. Pero bueno, si algo podemos decir en justificación y defensa de la idiotez y la estupidez es que una de sus características más evidentes es que son colectivas. O sea, como los supremacismos representados en los hechos reales en esos colectivos que aludimos aquí. Capítulo 3. La generación desconectada. Coincidentemente, Jorge inicia este capítulo con un aforismo de Voltaire que se relaciona con lo último que acabo de decir en el cierre del capítulo anterior. La idiotez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que la sufre por ella, sino los demás. Es decir, los autoengaños, las fantasías, los deseos, los complejos, los traumas, los resentimientos, los trastornos mentales, los delirios, las carencias de conciencia, espirituales, de estas personas usadas e instrumentalizadas por otras de mayor poder, explotando sus emociones y bajas pasiones en la búsqueda de una dominación del ser humano a escala mundial. Todo esto lo pagamos. ¿Quiénes? Todos. Hasta los que estamos tratando, como el autor de este libro y otros tantos valientes sobresalientes que están dando la batalla cultural en Hispanoamérica, y el minúsculo aporte de su servidor que con inteligencia y valentía, mostrando, exponiendo, desenmascarando lo que está mal y hay que buscar, en unos casos revertir y en otros cambiar, aunque cueste lo que cueste, hay que hacerlo, es nuestro deber. Sigamos pues. El autor se refiere cuando menciona generación desconectada a esto que algunos escritores en ciencias políticas y sociológicas, Agustín Laje incluso sacó un libro con este título, por cierto, léanlo, está buenísimo, se refiere a la generación idiota, sin ánimo peyorativo, es decir, de insulto, sino de su acepción griega del hombre ensimismado, es decir, de esa persona que se margina del espacio común de la polis, y al hacerlo se desconecta totalmente de la realidad, y al disociarse de lo que es la realidad, termina hipermasificado, por no conocer los procesos históricos sociales y su verdadero significado en el mundo actual. Entonces, como ya dijimos, el término idiota no refiere precisamente a una persona ignorante o de escasos recursos. Puede incluso tener un nivel académico y económico considerable, maestría, doctorado, puestazo, nivel de vida chingón, y aún así ser parte de estas generaciones desconectadas. ¿Y por qué? Porque el sistema busca idiotizar, es decir, ensimismar, desconectar, embrutecer, vulgarizar, afear, desmoralizar el pensamiento colectivo.
con el objetivo de atrofiar, mermar, anular la capacidad de pensar, de razonar, reflexionar, criticar, juzgar, analizar y discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo e injusto, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, para impedir de realizar un criterio real, verdadero acerca de los sucesos del mundo, de su entorno, de la realidad y la vida, con el fin de manipularnos, explotarnos y esclavizarnos, moderna y voluntariamente. Claro está. ¿Cómo podemos ubicar a esta generación? Fácil. Hacen todo sin despegarse de la pantalla del celular. En las salas de espera, en los elevadores, en la fila del Starbucks, del supermercado, del banco, en el trabajo, en el cine, en el transporte público, mientras manejan su carro y están a punto de chocar, mientras están en la casa, mientras come, en el baño, antes de dormir, después de levantarse. En cualquier momento y en cualquier lugar están viendo la pantalla del celular. Hoy se habla de la nomofobia, que no es otra cosa que la adicción al celular. Y otros daños o padecimientos colaterales como la penosa y oculta tendinitis de mano que sufren millones de personas por el uso excesivo del celular, de la que por pena nadie quiere hablar. Dejando en claro, como dice Jorge, que la gravedad que existe detrás de la adicción al celular y de las pantallas, aunque da la apariencia y sensación de estar comunicados con todo el mundo, al mismo tiempo en igualdad de proporción nos va aislando de la realidad. Este aislamiento masivo trae como consecuencia esta generación desconectada, idiotizada. En este capítulo, el autor comparte criterios como los vertidos en el libro que ya mencionamos de Agustín Laje, Generación Idiota, y la preocupación de ambos por la alarmante masificación de la sociedad en este fenómeno psicosociológico. Es verdad que siempre ha habido, a lo largo de la historia, tal como lo avisoró Gustave Le Bon en su libro Psicología de las Masas, José Ortega y Gasset en su libro La Rebelión de las Masas, José Ingenieros en el libro El Hombre Mediocre y otros tantos autores, pues es con la llegada de la industrialización, el auge que no económico y de los medios de comunicación donde el fenómeno antes disperso se ha intensificado. Es decir, ahora el ensimismamiento, el desconectado, el idiota nunca tuvo tanta relevancia y participación en los asuntos de la sociedad, que por cierto, y relacionado a esto, o sea, en los hechos concretos, en México ya se puede ser diputado local o federal con 18 años y secretario de Estado con 25. Y dirán, ¿y pues qué traes contra la juventud y su participación en la política? Contra los jóvenes, nada. Solo debemos exhibir el error, ya que en apariencia las mayorías lo ven como algo positivo, en beneficio y avance en ello, en esta lógica de mercado donde lo nuevo es mejor que lo viejo y que ha permeado esta concepción mercantilista hasta en la manera que pensamos y nos relacionamos en la sociedad. Lo que esconde en el fondo, en realidad, es un retroceso en nuestras moribundas, alineadas y manipulables democracias liberales. Pero antes de hacer el diagnóstico de lo que sucede en la actualidad, echemos una ojeada a la filosofía antigua perenne por excelente y qué nos dice acerca de los jóvenes para el ejercicio político. Hola ratita por aquí. Sócrates nos dijo hace más de 2500 años algo que no ha variado y no solo seguimos en las mismas, sino que está aún más exacerbado con nuestra posmodernidad, sus medios de comunicación y tecnologías. Él dijo así: la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres y tiranizan a sus maestros. Aristóteles tenía una visión casi igual sombría de los jóvenes. Los jóvenes tienen nociones exaltadas porque aún no han sido humillados por la experiencia de la vida ni han aprendido sus necesarias limitaciones. Además, su disposición esperanzada los hace pensar que son iguales a las grandes cosas. Jalo estos libros porque son los que tengo a la mano, si no, ni encuentro. Se nos olvida que un joven de 18 años aún no ha terminado ni siquiera su desarrollo cerebral. Esto se alcanza hasta los 25 años más o menos. Y esto no quiere decir o igualar el desarrollo de la personalidad, Eso es otro rollo, aún más complejo, que termina entre los 35 y 45 años, por lo que este joven, por muy excelente, extrovertido, carismático y proyectado que pudiera ser para la política, aún son inmaduros,
no controlan sus impulsos, no han adquirido los conocimientos culturales, históricos, literarios que generan conciencia histórica para formar una identidad sólida enriquecida de ideales éticos firmes, por más títulos universitarios, nombramientos y reconocimientos partidistas que puedan ostentar. Y tampoco ha ejercido lo mínimo profesionalmente para generar experiencia. Y esto lo hace sumamente manipulable por otros políticos de más experiencia en las artes políticas, es decir, por advenedizos más viejos, inescrupulosos, mañosos, que le enseñarán a hacer política común y corriente de bajo o nulo nivel ético, intelectual y cultural, que jamás ha sido verdadera política. Esta es, como dice José Ingenieros en su libro El hombre mediocre, la política hipócrita y mediocre en donde todos se mienten con la anuencia de todos. Y es que esta sociedad que denuncia Jorge aquí en Cataclismo es la misma adolescéntrica que menciona Agustín Laje en su libro. No solo es el joven el que está afectado de ignorancia, egocentrismo, dependiente de reconocimiento y validación social superficial, hedonismo, ambición por el poder, dinero, es decir, por el materialismo, debilidad mental y emocional ante el exceso en los vicios y todo tipo de placeres de la vida, infantilizado, carente de carácter, inteligencia emocional y desarrollo espiritual. De hecho, el adulto actual es su maestro, en un sentido oprobioso e inverso, claro, por tener agudizado todos estos males sociales. El adulto, en este caso el político adulto, es el epítome, la manifestación materializada de los males sociales. El hombre mediocre, hombre vulgar sin ideales, que hace de la política un negocio, como dijo Ingenieros. El hombre masa que dijo Gasset que se le ha ocurrido gobernar el mundo. Y como dijo Gustave Le Bon, el acrecentamiento del poder de las masas podría llevar al fin de la civilización occidental. Y es lo que ya vemos que está pasando. Saluda. Hola. Hola. Filosofita. ¿Qué es la filosofía? El amor por la sabiduría y el ejercicio de la razón para la práctica del bien. Amén. Amén. Mi amor. Esta es la que sigue. El adulto masificado, ensimismado, idiotizado, desconectado de nuestro tiempo ya no concibe, mejor dicho, ya no sabe conducirse, desarrollarse hacia la madurez, como hacia un puerto estable a donde llegar, desde donde corregir las faltas y los errores del pasado por medio del aprendizaje en las lecciones de la vida para realizar las buenas obras en aras de la enmienda del pasado, vivir en paz y tranquilidad con lo aprendido de lo vivido. Todo lo contrario, en su inmadurez, reflejo de su inconsciencia, quiere mantenerse en esa marea peligrosa constante de la juventud, en menospreciar la orilla de la adultez para ahogarse en la eterna juventud. Es este puber aeternus que menciona Carl Jung. Es este ser humano insatisfecho, inacabado, carente. Es este hombre inferior, superficial, que ostenta una valía y felicidad exteriorizada, aparente, que en el fondo padece. Aristóteles considera que el fin que busca el hombre es la felicidad, la eudaimonía, que consiste en realizar las acciones benéficas tanto personales como las colectivas. En dos palabras, en el correcto actuar, en el ocio, que es el tiempo libre, que viene de libro, que significa a su vez libertad, y que por medio del conocimiento y el ejercicio de la razón, como dice mi hija, manifestada en el estudio de la vida, es decir, la acción contemplativa, se llega a la verdad y a su felicidad. La ética desemboca en la política. La ética es parte de la ciencia política para poder formar gobernantes virtuosos, lo que escasea en estos tiempos, claro está. La ética aristotélica es una ética elitista. Para él, la plena excelencia solo puede ser alcanzada por el varón adulto y maduro, es decir, el hombre que ha forjado conocimiento, experiencia, temple y mesura, que ha desarrollado la frónesis, o sea, la sabiduría práctica, la prudencia, pues, aquel que ha aprendido y ha entendido de qué se trata la vida. Y en esa síntesis holística del vivir, busca no solo lo bueno, sino lo correcto, ejerce la verdad, no solo para él, sino para todos. Es el hombre sabio. Antagónicamente a esta concepción del hombre sabio, el hombre posmoderno, el actual, en esta carencia cognitiva y debilidad emocional presente, este idios o desconectado,
como dice Agustín Laje, considera que la verdad deviene de sus deseos, de sus emociones, de su autopercepción. La lucha no la emprende desde el heroísmo, sino desde la victimización. Esa es su arma para conseguir la empatía de las masas bien intencionadas, de los idiotas bien intencionados, diría Lenin. Por eso cada vez se configuran más modelos de victimizaciones. La mediocracia tecnológica y la farándula en ella es su norte moral. Su referencia política es la tendencia, la moda. Así que lo que digan y opinen vacua y superficialmente artistas, cantantes, youtubers, influencers, los nuevos especialistas de evidente sequía cognitiva y nulo aporte de valor social, será tomada y replicada su postura, a pesar de que no tengan ningún sustento, investigación, estudios ni la disciplina para fundamentar tales ignominiosas opiniones. El mejor individuo, según Aristóteles, debe tener amor propio y menospreciar sus propios méritos. Él debe ser bueno con grandeza en cada virtud, aun siendo honrado por los demás, se muestra siempre moderadamente satisfecho, pues no hay bien mayor que pueda ofrecérsele que la satisfacción de los demás. Es señal de hombre magnánimo no pedir nada, pero prestar ayuda pronta y ser digno con la gente que goza de alta posición, pero modesto con las clases medias y bajas. No obstante, no hablará de sí mismo ni de otros, ya que no se preocupa de ser alabado ni censurado. Bien dijo Aristóteles que las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. El hombre cultivado es superior al que carece de formación, igual que el ser vivo es superior al muerto. El placer es importante, dice en la educación moral, porque inclina nuestro apetito. La clave de educación moral para Aristóteles está en educar el modo de complacerse y por tanto el modo de desear, ejercer el autocontrol, el dominio sobre sí mismo, convertir, como ya dijimos y reiteramos, a la prudencia en la máxima virtud. La frónesis es el ejercicio de la sabiduría de la vida en el día a día. Es la sabiduría práctica, la máxima virtud humana. Capítulo 4. El virus ideológico. Si bien el libro, tal como su título anuncia, ha sido desde el inicio de sus capítulos controversial, no lo es menos este cuarto capítulo. Conspiranoia se le suele llamar en un dejo de burla infantil a toda teoría respaldada con evidencias y hechos que muchas veces no se quieren tomar en cuenta y venido de un conocimiento profundo y sobre todo real e inminente de quienes no solo tienen el grado de conciencia para verlo, sino la voluntad para aceptarlo, unos más osados, la valentía de denunciarlo. Lo único que sí les puedo decir que desde hace más de 20 años que abordo por gusto personal y estudio este tipo de temas, la mayoría de hace más de 20 años se tildaba de conspiranoia, todas, hasta las más inverosímiles en lo sospechosamente por su naturaleza había dudado, son todas en el presente una realidad y la supuesta pandemia anterior que vivimos no ha sido una excepción. Y es que hay cosas que los expertos en psicología de masas e ingeniería social siempre han sabido. A través de la historia quedan los hechos registrados y con el avance tecnológico de comunicación y el paradigma de la cuarta revolución industrial tecnológica, no pudieron dejar la oportunidad de realizar el ensayo científico más grande en la historia de la humanidad. Y en el libro vienen algunos cuestionamientos y razonamientos que, si tus sesgos cognitivos no te lo impiden, te ponen a pensar en el panorama pretérito como un diagnóstico de lo sucedido. El objetivo esencial de la táctica de la pandemia, combinada con otros mecanismos de presión y manipulación, es la imposición de un gobierno global mundial. ¿Cómo forzarías a los habitantes del planeta a aceptar una situación que en principio no están dispuestos a aceptar? Fácil, asustándoles, atemorizándoles con un virus asesino, invisible, incontrolable que nos afecta a todos, para conseguir que las mismas personas libres por su seguridad, salud y vida coarten sus libertades en pos de su salvación. Nos dijeron que encerrándonos, alejándonos, desconfiándonos, segregándonos entre sanos vacunados y enfermos no vacunados y responsables, siendo obedientes y sumisos sin cuestionar las indicaciones más absurdas, idiotas, infundadas e ilógicas, a atropellos de nuestros derechos por parte de nuestros gobiernos,
sería la solución. Ante el bombardeo despiadado de los gobiernos y los medios de comunicación que asediaron con cifras y noticias alarmantes al mundo a cada momento, de día, de noche sin parar, más que informar, se dedicaron a aterrorizar para incentivar el temor, el horror, la debilidad emocional en el quiebre mental al que fuimos expuestos. La pandemia marcó un punto de inflexión en todo lo relacionado a la salud mental y fue y sigue siendo un punto sin retorno. Como nunca, la posibilidad de controlar y manipular a la población mundial que parecería un sueño en décadas, ese sueño se convirtió en una realidad. Y todo al alcance de una pantalla táctil. ¿Quiénes somos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué hacemos para vivir? ¿Cuáles son nuestras preferencias, gustos, amigos, etcétera? Lo que se les ocurra, lo saben. La tecnología y la información que complacientemente les entregamos en nuestras redes sociales se los facilita sobremanera. Minería de datos. El nuevo control mundial, un nuevo orden mundial, como dice Jorge, es una realidad. Nos explica el autor del libro que se dice nuevo orden porque busca reemplazar los sistemas de gobierno y los mecanismos de poder existentes, empezando por las soberanías de esos estados, sujetándose a las directrices de entidades supranacionales que impondrán un plan de desarrollo global al que se tendrán que supeditar las naciones. Es decir, 87 peludos en la ONU que nadie eligió ni votó, decidirán el rumbo de las naciones y más de 8.000 millones de personas. Y que tales naciones las incluirán en sus agendas y políticas públicas con el objetivo de imponerlas legislativamente para ser institucionalizadas por sus gobiernos y ser acatadas por sus ciudadanías. Como la Agenda 2030, ahora la 2045 de la ONU. Este orden mundial, en su noción tradicional, se refiere a un pacto o arreglo explícito o tácito entre las potencias mundiales dominantes para sacar provecho de las demás. ¿Ok? Entiendo que por arriba hay una reestructuración de una soberanía global por medio de tratados internacionales y leyes de foro internacional y políticas sociales y económicas transversales para llevar a cabo esta idea de nuevo orden mundial. Pero por decirlo de una manera, por abajo, a ras de suelo, es decir, en la cotidianidad de nuestras vidas, ¿qué se está realizando para que nosotros voluntariamente vayamos normalizando y aceptando este tipo de dominación mundial como fehaciente e inexorable muestra de evolución y progreso a estadios de bienestar social mundial? O sea, desde arriba y desde abajo, sobre todo desde abajo, ¿qué está pasando? El autor nos dice, bueno, lo que interpreto yo acerca de lo que él explica que dice, que esto tiene que ver más con una cuestión, con un direccionamiento cultural, es decir, una imposición ideológica. Añado esto que se realiza por medio del poder blando. Esto es la influencia de la industria del entretenimiento, el cine, la música, las plataformas de streaming como Netflix y como dice Agustín Laje en sus libros La batalla cultural y Generación Idiota, sus replicadores culturales populares son los actores, artistas, músicos, farándula, influencers y demás similares para ir imponiendo un tipo de visión ideológica progresista armonizada con nuevos valores sociales de tipo, por decirlo así, liberalista. Es decir, de esta pseudo-liberación de la que ya hablamos. Ojo que los replicadores culturales no son conscientes de lo que hacen y lo que implica. Porque así como el político actual es ignorante en su mayoría de todo esto, y se deja llevar por la tendencia, aún más estos replicadores populares se dejan llevar por las modas ideológicas, desconociendo su origen y alcances. De hecho, el político postmoderno, el ordinario, el normal, este que jode, se deja llevar por los replicadores culturales, por la opinión de moda para marcar sus posturas armonizadas a la tendencia. Y ambos, repito, lo que buscan es la popularidad y la vigencia en un mundo que todo pasa de moda tan rápido. La vigencia por medio de quedar bien con las masas sociales. Es el buenismo mediático, político, ideológico, progresista. Es decir, el replicador cultural lo hace para mantenerse en boga y el político replica lo que hace el replicador cultural para mantenerse en el poder. Esta imposición blanda ideológica atraviesa tres esferas o ámbitos universales: el ámbito político, como ya dijimos, el ámbito económico y el religioso. Estas esferas en el plano metapolítico, como lo también maneja Daniel Stulin en su libro Metapolítica, está siendo disputada por tres grandes bloques de poder mundial globalista: el bloque occidental, el bloque ruso-chino y el bloque islamita.
A su vez, cada una de ellas está dominada por cada uno de ellos. El esquema ruso-chino por la casta militar, el financiero por Occidente y el religioso por el Islam. Por eso en esto último se ve tanto acercamiento a nivel religioso con los líderes del Islam y el cristianismo o catolicismo. La idea es islamizar el mundo. Es la religión que está teniendo más crecimiento en el mundo y se empezó por Europa con la migración. Como ya hemos visto, y esto no es coincidencia ni tiene nada de casual, los hechos y la realidad ganan al supuesto conspiracionismo. Capítulo 5. La batalla comienza. Y empieza así. No pienso esconderme cuando otros libran batallas por nosotros. De Aidan Turner. Así arranca este capítulo. Este capítulo va de la mano, es subsecuente con el anterior del virus ideológico. Como lo he venido diciendo en otros videos y coincidimos en el criterio con Jorge, el deseo de control y dominación por parte del ser humano no es algo nuevo. Nos acompaña desde nuestros orígenes más remotos en el tiempo, solo que ahora ese poder de dominación, la élite mundial, así te guste o no te parezca o no, hay una élite mundial que quiere imponer, como dijo el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, por medio de organismos supranacionales, como ya hemos mencionado, la ONU, donde un puñado de burócratas filantrópicos de alto nivel, que nadie votó, quienes la conforman y dirigen, quieren decirnos y obligarnos a 8.000 millones de seres humanos cómo debemos vivir, por medio de la anulación de las soberanías de nuestras naciones, entre ellas México, quienes se supeditan en su mayoría sin el menor resquicio de oposición o negatividad a lo que diga un organismo plagado de élites de intereses y planes oscuros que nadie, repito, votó para que se erigieran y ostentaran la potestad de decirle y obligar a los países y al mundo cómo debemos vivir. Esto se lleva a cabo por medio de una agenda, antes llamada, como dije, 2030. Como no la armaron con esa agenda, ahora la reconfiguran como la 2045. Pero en lo medular se trata de lo mismo. No presenta algo nuevo, sino solo será la aplicación mejor gestionada de todas las ideas de control y supresión de los derechos y libertades que como humanos tenemos. Estas agendas contienen un plan globalista que, como ya dijimos, pretende cambiar o anular las soberanías de las naciones, eliminar las constituciones o, en su defecto, que tengan mayor jerarquía el derecho internacional y presentarse como guía de toma de decisión social, política y económica, poniendo como referencia la ecología como el punto más importante de partida y referencia en este tipo de contexto de supuesto desarrollo sustentable y los desafíos globales que manejan. Y si hay un manual, un compendio, un vademecum de eufemismos por excelencia, es este tipo de agendas de control globalistas de la ONU. Son expertos en decir cosas que se escuchan demasiado bien, pero que en el fondo tienen terribles implicaciones que poco a poco van ganando terreno, es decir, van ganando poder de acción en nuestras vidas en su ánimo de dominio y deshumanización. Dije deshumanización porque no olvidemos que el control sobre la economía y la política que tienen estas corporaciones con fachada de organismo está llevando, y miremos a nuestra sociedad y las locuras que nos imponen por agendas políticas igualitarias, diversas e inclusivas, es imponernos estas políticas antifamiliares que ya están reduciendo desde hace décadas y empezaron en Europa las tasas de natalidad, siendo ya un problema inminente en el presente, estas tasas de descrecimiento poblacional en los países europeos y aún más a largo plazo para cualquier país que ha aceptado estas directrices supranacionales de corte eugenésico. Así de igual manera, el ataque contra la religión, específicamente el cristianismo y el catolicismo, ya que es un conservador de valores morales y espirituales contrario al despotismo secularista universal que intentan imponer. Capítulo 6. Padres tibios. Y aquí es donde empieza el escozor, la molestia de terceros. Aquí es donde se pone bueno el asunto, porque de aquí parte el llamado a la acción. Nos dice Jorge que la paternidad es uno de los temas que en estos tiempos modernos ha sido golpeado por las sociedades contemporáneas. Yo lo veo más como una pérdida, es decir, un debilitamiento, una degradación transgeneracional que se ha extraviado en el rol de ser padres. Como dice el criminólogo y doctor en psicología, el autor del libro
los hijos tiranos, Vicente Garrido Genovés, hay una incompetencia, una incapacidad en estas generaciones de adultos para ejercer sana y correctamente su rol de paternidad. Cuando hablo de padres me refiero al rol tanto de hombre como de mujer de educadores en sus familias, inconscientes. Hoy nos encontramos a padres inmaduros, sin carácter, débiles emocionales, que huyen de la responsabilidad de criar, enseñar, corregir, educar, dar abrigo, contención, ser un refugio que tanto mamá como papá deben de dar a su descendencia. Ser padre es el más grande privilegio que el ser humano puede tener en la vida. Cuando hablamos de nuestro deber, o sea, de las tareas que como padres debemos atender e inculcar, son formación física. Esta tiene que ver con que motivemos a nuestros hijos a ejercitamiento de su cuerpo para desarrollar, adaptar y fortalecer su sistema psicomotor, para que desde pequeño, conforme va creciendo, se vaya siendo independiente en la realización de las actividades propias de su edad. La formación social. El primer lugar donde el ser humano se desarrolla es en el seno del núcleo familiar. Es deber de enseñar desde casa el respeto, los modales y la comunicación respetuosa para que pueda socializar y correlacionarse con otros individuos. Como bien dicen, los hijos son el reflejo de su casa. Es decir, los padres son ejemplos y guías de los patrones de conducta que los hijos copiarán y replicarán, desarrollarán y utilizarán en la vida social. Formación emocional. La casa es la primera escuela de las emociones. En ella se enseña a gestionar de buena o mala manera la forma en que las encauzamos y cómo ésta puede ser aliada de una buena inteligencia o puede ser su acabose. Facilitar el manejo de las competencias emocionales implica la habilidad de reconocer, regular, moderar las emociones, el control de impulsos, la regulación de los estados de ánimo, tanto en ti mismo como en los demás de manera correcta, efectiva, empática, para resolver conflictos y expresar las emociones y sentimientos. La formación intelectual. Los niños son como esponjas, pero su inmadurez o su cerebro en pleno desarrollo no les permite visualizar y entender las cosas de la misma manera que un adulto. Los niños en sus primeras etapas van adquiriendo habilidades básicas como el lenguaje, la percepción y la coordinación motora. A su vez, y si es por medio de una crianza adecuada, desarrollarán su inteligencia, que es la capacidad cognitiva de una persona para la comprensión, el pensamiento, el razonamiento. Esto tiende a fomentar niños, en este caso, estudiantes de pensamiento lógico, crítico y creativo, necesarios para el desarrollo y aprendizaje de conocimientos. Formación moral. Los valores morales, como el respeto, la honestidad, la bondad, la justicia, son parte de las tareas de los deberes que como padres tenemos la obligación de enseñar y desarrollar en casa. Como ya hemos dicho y repetimos, la familia es la primera escuela, tanto de la gestión de emociones como de los valores morales. Valores morales firmes ayudarán a los hijos a cuestionarse, distinguir y defenderse frente a una sociedad que cada vez se degrada hacia la amoralidad. Esto es lo ideal, pero, y lo digo con gran pena como siempre, la mayoría en la sociedad hemos perdido la capacidad de educar correctamente. Nos hemos vuelto incompetentes para ser padres, como dicen los expertos en estos temas. El arte o la capacidad de transmitir un legado formativo educativo es ya difícil, escaso de ver, y lo podemos constatar mirando a nuestro alrededor, a nuestra sociedad y los males sociales que nos aquejan. Allí está la prueba fidedigna y irrefutable de una desatención intergeneracional, de un inminente fracaso colectivo en el momento que tuvimos y debimos de educar correctamente a quienes hoy son los que forman parte, no de la solución, sino oprobiosamente de los grandes problemas que nos aquejan a todos. No solo nos hemos convertido en padres tibios, como dice Jorge, agrego también fríos y distantes. Tibio se refiere a nuestra incapacidad de ser una figura de autoridad y liderazgo en nuestra familia. Fríos porque pensamos que, con una holgada capacidad de manutención, abocarnos en la complacencia de deseos, de lujos materiales y placeres, compensamos carencias de presencia,
guía y refugio afectivo emocional que debemos brindarle a nuestros hijos. Distantes porque una vez en nuestra ignorancia creemos que cubriendo sus necesidades básicas, deseo, alimento, vestido y educación escolar, sumado a las complacencias, dando estas muestras de amor, hemos atendido por completo las necesidades de nuestros hijos. Así que por lo demás, brindarles más tiempo en su educación intelectual moral es engorroso, tedioso, aburrido e innecesario. En concordancia de lo que acabo de decir, Jorge comenta en su libro que lamentablemente, ante generaciones de padres tibios, la educación es algo que no representa mayor significado. Estamos ante una generación de niños educados por las redes sociales, como TikTok que te pudre la cabeza, plataformas de entretenimiento como YouTube, Netflix y muchas más que modifican su psicología. Pero así también estamos educados por personas, por padres con vidas altamente hedonistas, maleducados, ignorantes culturalmente, es decir, socialmente mal influenciados por ideologías mentirosas y vacías dadas por los medios de comunicación cultural. Poniéndose en mi tenor, el autor, así crudo y directo, nos dice: ¿en cuántas ocasiones no hemos escuchado a la madre primeriza tocándose su vientre, refiriéndose a su bebé en gestación como su bendición? Pero una vez que nace la bendición, se convierte en un estorbo. Por tanto, la mejor forma de entretenerlo y dejar de molestar es darle un teléfono o una tablet para que deje de estorbar a sus ocupadísimos padres adictos al teléfono y sus redes sociales, donde gastan la mayor parte de su tiempo sin oficio y sí, con mucho perjuicio. Después de sus obligaciones inmediatas, no quieren darle tiempo de calidad a sus hijos. Prefieren inútilmente desperdiciar su tiempo valiosísimo que pudieran utilizar para aprovechar, para formarse y a su vez formar correctamente la vida de sus hijos. Prefieren, porque eso no requiere ningún esfuerzo superior de concentración voluntaria, estar pendiente de las redes sociales, de todo suceso banal e intrascendente de la vida de los demás, que atender las necesidades educativas, intelectuales, morales y espirituales de sus hijos, de sus bendiciones. Es decir, a esos padres solo les importa ellos mismos, sus hijos muy amados y lo que quieran, pero en los hechos están relegados, viendo la educación que tienen la mayoría actualmente, a segundo plano. Y como están relegados a segundo plano, no hay idea, no hay plan ni esmero en su corrección. Los dejamos así, que vayan creciendo como el animalito, con malos hábitos de todo tipo, intelectuales, morales, espirituales, hasta que esa misma desidia, evasión, irresponsabilidad nos explote en la cara con sus consecuencias en la vida de nuestros hijos, por consiguiente, con dolor y pena en la nuestra, para después victimizarnos y echarle la culpa una vez más en nuestra inconsciencia e irresponsabilidad en la tarea más importante en la vida de quien es padre, echarle la culpa a los demás, al medio, a la vida, a la sociedad en la que se han convertido nuestros hijos, cuando la culpa es real y totalmente nuestra. En dado caso que nos queramos hacer responsables de nuestro deber primordial, aunque hoy se presenten los derechos del niño como el mejor pretexto para ideologizarlos, es decir, enfermarlos desde su mente desde temprana edad, así con ese pretexto, el Estado, en su afán de protección superior, nos quiera o nos quite tanto el derecho de educarlos a como mejor nos parezca, o que nos pase como en Canadá, que se los quitan y hasta te meten a la cárcel. Sí, aunque parezca absurdo e irreal, es un abuso que en ese país de progresismo totalitarista por medio de sus leyes lo realice. Ante ello y de manera preventiva, Jorge nos propone una manera de corregirlo que consta de 3 etapas. Primero, las palabras. Ellas son el primer acercamiento a la corrección. La idea con que ellas es hacer conciencia, reflexiones del menor sobre su actuar, reconociendo que lo que hizo debe ser evitado. Estas deben ser en forma de diálogo para que nuestros hijos vayan entendiendo e interiorizando la comprensión de su actuar y su modificación a un mejor comportamiento. Segundo, los castigos. A diferencia de lo que piensan estas camadas de psicólogos progresistas, el castigo es necesario para el niño. Les recuerdo que nuestros sistemas de gobierno están constituidos por leyes que una de sus características es su competencia y facultad punitiva, es decir, de castigar. Siguiendo esa lógica,
Lo que no prevenga y corrige en su actitud y educación el padre y madre desde casa, cuando crezca, lo hará en su momento el Estado. O en otras circunstancias, la vida misma, y muchas veces no de la mejor manera, no con besitos ni cariñitos. Entonces, esto se aplica efectivamente cuando el hijo ha rebasado el límite de las palabras y necesita una acción más contundente con el mensaje que conlleva, es decir, la consecuencia de sus actos. Estos nuevos psicólogos ideologizados, adoctrinados desde sus sistemas educativos de sus mismas universidades, abogan por los traumas que puede generar en el menor. Pero como todo en la vida, al ser usado de manera controlada y prudente, pueden tener efectivamente la corrección positiva deseada. Esto es para que sepan que hacernos responsables de nuestras acciones nos alejan de los problemas y que en la vida hay que esforzarse y respetar reglas que debemos seguir. Así no creerán que cualquier vía puede ser utilizada para conseguir lo que quieran. Hay que evitarles este maquiavelismo social utilitarista individualista que el fin justifica los medios. Tercero, la corrección física. Hemos llegado al punto donde ni las palabras ni los castigos han surtido el efecto preventivo y correctivo deseado. Nos dice Jorge que para este momento es probable que el contenido del libro empiece a ser censurado, porque para una sociedad derechohumanista y progresista ven todo tipo de corrección física, abuso y violencia infantil. El evitarles un dolor consciente y controlado con un fin ulterior correctivo solo producirá generaciones de personas débiles, quebradizas, una generación de cristal como ya la tenemos, pero a su vez tirana, por no haber sido corregido a tiempo. No tiene las herramientas ni el deseo para hacerle frente a las adversidades de la vida. No se trata de ser violento ni de desquitarse por nuestros problemas psicoemocionales con nuestros hijos. Una nalgada o un cocotazo no mata a nadie, pero le enseña al niño que hay consecuencias de sus acciones. ¿O qué? ¿Quieres que te lo madreen los policías, los ministeriales o peor aún, el crimen organizado cuando se lo lleven por hacerlo ser parte de cosas indebidas, por no enseñarle que en la vida hay consecuencias de lo que hacemos y que no podemos hacer lo que queramos nada más porque se nos antoja? ¿Quieres que la vida le enseñe a la mala? ¿O que no tenga vida para seguir aprendiendo? Ahí te lo dejo como reflexión. Tibios en la protección. Recapitulamos. Los padres no están preocupados por educar, corregir y mucho menos proteger. Una madre se aterra que le caiga una gota de lluvia a su hijo. Le mantiene todo higienizado donde juega. Imposible que el niño juegue con el paso o en la tierra y el lodo. Pero sí les permitimos embrutecerse y volverse débiles, adictos a los impulsos de la tecnología, del contenido basura que pervierte su mente desde temprana edad, y el inminente peligro de las personas peligrosas y enfermas con las que entran en contacto por medio de ella, con tu consentimiento. Ni hablar de los refrescos embotellados y la comida basura ultraprocesada y dañina, que por nuestra irresponsabilidad, inconsciencia colectiva, por falta de criterio y buen juicio, le suministramos a los niños desde nuestros hogares, haciéndoles con ellos malos hábitos de vida desde temprana edad, y que sus consecuencias será el padecimiento de enfermedades a más corta edad de las que padece su padre irresponsable. Tú echas a perder la vida de tu hijo, no el medio. Tú como padre. Tu irresponsabilidad y tu inconsciencia es la que tiene este mundo a como lo tenemos. Es decir, en lo que debemos fortalecer en su carácter ante los vicios y las adversidades y su sistema inmunológico con el enfrentamiento al medio ambiente, los hacemos débiles en nuestro sobreproteccionismo innecesario. Y en lo que sí deberíamos protegerlos, los estamos abandonando con la complacencia en tecnologías, redes sociales, disposición peligrosa y una mala alimentación. Todo eso le traerá consecuencias negativas a su vida. Vivirán, claro está, pero ¿qué calidad de vida tendrán por tu falta de correcta prevención, protección y guía? ¿No se supone que tus hijos tienen que ser mejor que tú? ¿En qué? En materialidades. ¿Qué vacío existencial y superficialmente eres? Pobrecito tus hijos. Y ni hablar del adoctrinamiento ideológico que se cuela por todos los aspectos de la cultura social. De hecho, más grave, desde la educación pública, desde su escuela, con la introducción de la ideología de género. Están enfermando no solo su mente desde muy temprana edad con mentiras, su cuerpo y su corazón también serán afectados severamente. Nos dice Jorge Aguiñaga que la educación sexual integral es con la que se está trabajando en los centros de educación pública. Sí, llegan sin que te avisen a ti como padre, psicólogos de la SEP, a dar conferencias a tu hijo de que ellos pueden ser lo que quieran.
El otro día una amistad me dijo que su hija de 12 años le llegó diciendo que ella cree que es pansexual y que eso lo pensó después de que le hablaron personas que llegaron a su escuela a dar pláticas de cosas como condones de lengua. Y todo eso sin que el padre se entere. Hasta que llega tu hijo, si es que tiene medianamente buena comunicación con él, a decirte esta sarta de idioteces peligrosísimas que les llegan a decir personas enfermas, idiotas o ignorantes que piensan en su infinita ignorancia, estupidez, que todo este tipo de perversiones a los niños está bien, es correcto, es bueno, es positivo para su vida. Son unos estúpidos. Sus cursos presentan como verdades científicas mentiras ideológicas que carecen de evidencia y comprobación científica responsable. No previenen ni educan sobre las ETS. Por el contrario, las fomentan. Buscan hipersexualizar a nuestros niños y jóvenes. Buscan, como ya dije en otro momento, eliminar la patria potestad por medio de un maniobrado jurídico con el pretexto o palabras talismán, derecho humano de los niños. Desean eliminar la familia tradicional que ha existido por milenios para que el Estado se quede con la custodia de nuestros niños, de tus hijos, de mis hijos. Ya lo verás, porque en Canadá lo hacen ya y ya va a llegar acá. Con tu incompetencia, con tu tibieza, con eso que piensas que a ti no te va a tocar, que estás ahí en la tonta viendo La Casa de los Famosos y estupideces nada más siguiendo gente amoral, idiota en redes sociales. Esto va a pasar en tus narices. Todo esto para incentivar desde muy chicos al desarrollo de una sexualidad narcisista en donde se les fomenta experimentar a tus hijos y practicar la masturbación como parte de la vida habitual de un niño. De un niño. A naturalizar perversiones sexuales tales como la pedofilia. Con la pantalla de diversidad sexual, neta, esa gente está enferma y busca enfermar, pervertir desde pequeño a nuestros hijos. No sé qué piensas hacer tú, pero yo por lo menos, yo estoy aquí haciendo esto. Aquí. Nos dice el autor que estos son algunos ejemplos de lo que hace la ESI, la educación sexual integral, pero que por el desinterés de la mayoría de los padres por una buena educación y protección no tienen ni idea de lo que en las aulas les están enseñando a sus hijos. Estos padres en su ignorancia manifiesta piensan que toda información y aprendizaje que reciben sus hijos en la escuela es bueno, dejando a sus hijos a merced de pensadores malvados y depravados. Ante todo ello, no solo necesitamos padres inteligentes, sino valientes, porque la mayoría podemos darnos cuenta de lo que está mal, pero muy pocos tendremos la valentía de defender a nuestros hijos ante la presión social de hacer y seguir lo que las mayorías aceptan complacientemente, así sean mentiras que insultan la lógica y el intelecto. Como dijo Jean Cocteau, no se debe confundir la verdad con la opinión de las mayorías. Y es que somos parte de una masa social que no solo rehúye del conocimiento, sino que por debilidad de carácter rechaza flagrante y negligentemente en perjuicio de ellos mismos y sus hijos la verdad. Cuando criamos a nuestros hijos con el valor de la verdad y la responsabilidad que conlleva, tendremos hijos proactivos, seguros de sí mismos, conscientes, responsables, creativos, sociables, justos y bondadosos. Cuando los criamos en una burbuja idealista de sobreprotección y fantasía alejada de la realidad, por un infinito amor mal encauzado de tu parte, los hacemos esclavos de sus deseos, proclives a la mentira, débiles emocionales, inseguros, egoístas, egocéntricos, presas fáciles de la maldad en el exterior que se convierte parte de su interior. Nos dice Jorge que los padres responsables no pretenden resolverle la vida al hijo, sino blindar y proteger su corazón, darle las herramientas formativas y de carácter que tarde o temprano utilizará para enfrentarse a una sociedad que no pensará igual que él. Por el contrario, buscará atacar sus valores, sus costumbres, sus creencias, su ética, su moral, su fe. Por eso debemos ser conscientes, responsables y sobre todo valientes del cuidado y protección y enseñanza correcta de nuestros hijos. Es más que una obligación, es un deber y es un fin de todo padre que ama realmente a sus hijos, criar y educar para dejar ciudadanos de bien para el mundo. Nos cuestionamos, ¿qué mundo les queda a nuestros hijos? No carnal, no carnala. ¿Qué hijo le estás dejando tú al mundo? Capítulo 7. La batalla cultural. Ya me calmé. Más ad hoc no puede arrancar el capítulo final con esta frase de Gandhi.
Debes de ser el cambio que deseas ver en el mundo. Si era Jorge dándonos herramientas que, con base en su conocimiento, reflexión y experiencia, son esenciales para conducir a nuestros hijos por el mejor camino posible en su desarrollo para llegar a ser adultos sanos, responsables, proactivos, justos en todos los ámbitos y aspectos de su vida. Comienza el autor con una analogía de un virus y su vacuna, es decir, entre adoctrinamiento ideológico que están llevando a cabo nuestros hijos y lo que debe ser nuestra lucha como padres desde casa en una correcta educación como vacuna. En explicaciones sencillas, la vacuna no es más que el mismo virus, es la información pasiva del virus introducida previamente para que el organismo la detecte cuando intente el virus activo entrar a dicho organismo y genere la resistencia y anticuerpos para eliminar la amenaza. Es decir, contra la ideología no vale el solo querer mantenerlos en una burbuja. Al contrario, hay que ayudarles con las armas y herramientas del correcto conocimiento, con la verdad para que ellos vayan librando con nuestra ayuda, nuestro adiestramiento de guerra, sus propias batallas. Entonces, nuestra tarea es ayudarlos y prepararlos en esta guerra que intenta cambiar la forma correcta, real y natural de ver la realidad. Por eso, la familia es la primera escuela para enseñar valores, ética y moral. Es un muro de contención para las sociedades. Es el filtro para determinar lo bueno y lo malo. En un mundo amoral por influencia del posmodernismo con sus concupiscencias y crematismos que abren las puertas del utilitarismo y relativismo en donde cada individuo tiene su propia verdad, ética y moral, necesitamos fundamentar con buenos cimientos a nuestros hijos y estos deben partir de una base que promueva la verdad, la justicia y el amor. Sí, el amor al prójimo, es decir, contribuir al bienestar común. Y esto se logra fomentando cultura e identidad. La cultura e identidad son inseparables, primeramente porque la identidad se construye a partir de la cultura, la buena cultura. Esta se refiere a los gustos y hábitos refinados que una persona debe adquirir, entendiendo en ello la erudición, la sabiduría, educación, formación, es decir, todo lo que abone para el desarrollo de las capacidades intelectuales superiores y las virtudes morales. Esto en apariencia insustancial para el ignorante en su trascendencia definirá el cómo ve a alguien el mundo, en donde será su limitación o apertura, ignorancia o conocimiento, inconsciencia o conciencia, lo que su grado cultural le dicte y le presente como conocimiento de la verdad y la realidad. De allí estriba la importancia de fortalecer una buena cultura, ya que al ser trastocada por la ideología de género desde nuestros sistemas educativos, afecta negativamente la identidad de nuestros niños, creando niños y jóvenes altamente ideologizados a merced de pensamientos progresistas como pensar que pueden ser otra cosa más allá de su sexo biológico, pudiendo ser apoyado desde el Estado con programas de salud para utilizar fármacos o peor aún, mutilaciones quirúrgicas para llevar a cabo una grotesca realidad venida de una fantasía de una enferma ideología. Contrario en un mundo sano, en donde una inocente fantasía temporal, como que hoy un niño es Batman y mañana quiere ser Superman. Es menester ante ello, como padres, necesitamos formar de nuestros hijos líderes capaces de transformar, de restaurar de buena manera su cultura. Puesto que el liderazgo, nos dice Jorge, tiene que ver con su influencia, al hacer a nuestros hijos hombres y mujeres con valores, principios, moral, éticos y fuertes espiritualmente. No solo los estamos capacitando para los embates ideológicos presentes y del futuro, sino también para abanderar un liderazgo estratégico con el que contraatacar y posicionar a nuestras generaciones de hijos fuertes sin virtuosidad en las áreas de poder político, social y cultural. Es decir, en gobierno, economía, ciencia, tecnología, religión, familia, educación, lenguaje, entretenimiento. El liderazgo viene de su formación, su autoridad vendrá de su actuar, de su ejemplo, y en su ejemplo radicará su poder, el poder de transformar, de restaurar la cultura, la buena cultura, ganar la batalla cultural en la defensa de la vida, la verdad y la libertad. Como dice León Argentino, Dios, patria y familia. Tremendo libro en verdad, chiquito,
pero correoso. Me costó muchísimo hacer una síntesis de lo más relevante. Es el libro más difícil que me ha tocado hacer para una reseña de esos poquitos que tengo. Porque todo lo que dice en sus páginas, todo es importante. No hay nada de relleno o que se pueda obviar. Lo que dice es apenas un acercamiento, como digo en anteriores reseñas, es apenas unas pinceladas de tan vasta y profunda información de carácter informativo, reflexivo, que invita a la acción desde nuestra casa, desde nuestra persona, hijos y familia, en beneficio de la sociedad, del bienestar común. Me quedo con la última frase de Gandhi en el libro. Debes de ser el cambio que deseas ver en el mundo. Es decir, si no empiezas por ti mismo, por tus hijos y tu casa, esto no cambiará. Nosotros somos el agente activo de cambio y lo debemos hacer los excelentes. Aquellos que entendemos que lo bueno de la vida, los más altos propósitos y fines superiores, que son la riqueza y la esencia del verdadero sentido de existir, son los que se logran con el esfuerzo. Seamos los valientes agentes transformadores de cambio que el mundo no solo requiere, necesita ya, le urge de ti y de los tuyos. No seas de esas masas tibias que no se sienten con el deber, con la obligación de estar en nada. Los cambios más importantes del mundo lo abanderan y los generan unos pocos valientes. Y uno de ellos es nuestro gran guerrero orgullosamente mexicano, Jorge Aguiñaga. Gran libro Cataclismo, batalla cultural desde el frente familiar. Bueno, señoras y señores, esto fue todo de mi parte. Les agradezco el tomarse el tiempo para ver esta reseña. Si te gustó el video, por favor, coméntame algo. Es muy importante para mí que me puedas retroalimentar con alguna crítica constructiva acerca del libro o del video en general. Si tienes ganas que abordemos algún tema, ¿cómo no? También déjalo aquí abajo. Comparte este material, pero eso sí, solo con personas como tú, que consideres tienen el grado superior de conciencia para ver, entender y apreciar este tipo de contenido. Déjame un like, por favor, para que el malvadísimo algoritmo progresista le dé relevancia. Con esto, YouTube lo pueda sugerir y aparecerle a más personas como nosotros y no quede rezagado este tipo de contenido. Quizá un poco duro y directo para algunos, pero no por eso menos cierto. Eso sí, que lo hacemos con mucha pasión, con la mejor intención y objetivo de brindar, de aportar con mucho amor algo de valor social. Suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Y esto fue Sentido No Tan Común.